Muy bien, María Roca es coordinadora científica de la Fundación INECO. Nos encanta charlar cada tanto con María. Y a partir del Día del Padre nos proponía pensar, son como una especie en extinción las familias tradicionales, ¿no? Exactamente, es un tema que a mí me apasiona, que es cómo ha evolucionado últimamente, desde siempre, pero últimamente más el concepto de familia y con él el concepto de maternidad y de paternidad, con los distintos cambios sociales y culturales, como bueno, el aumento de la tasa de divorcio. Hoy el 50% de las parejas terminan en divorcio. La mitad de las parejas terminan en divorcio. Sí, particularmente este fenómeno se da en parejas de más de 10 años de matrimonio, entre 35 y 44 años, pero además, por ejemplo... Pero además, ese número debe estar como subestimado porque la gente se casa mucho menos, ¿no? Se casa mucho menos, cada vez hay menos matrimonios heterosexuales particularmente, pero con respecto a las parejas que llegan a casarse, el 50% se supone que va a terminar en divorcio. ¿Se divorcian más las parejas heterosexuales que las parejas del mismo sexo? Siguen aumentando los matrimonios de parejas del mismo sexo, mientras que cada vez hay menos matrimonios Bueno, claro, es que es un derecho que costó mucho conseguir para las parejas del mismo sexo, entonces muchas que tenían décadas de relación o mucho tiempo, cuando vino la ley se casaron finalmente, ¿no? Pero definitivamente que tiene que ver... La tasa de casamientos homosexuales es mucho más alta que el crecimiento que la de los matrimonios heterosexuales. Exactamente, y todos estos cambios hacen que de alguna manera el concepto de familia, de maternidad y paternidad se modifique también, por ejemplo, con la mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, a mí lo que me apasiona o lo que me llama mucho la atención es que estos cambios que son evidentes para todos, que todos sabemos que esto ocurre, que cada vez hay más familias ensambladas, muchos niños, más o menos el 16%, viven con un adulto que no es su progenitor, que es la nueva pareja de su padre y de su madre. Más allá de que todo esto está clarísimo, no se acompañan los cambios siempre a nivel lingüístico o a nivel creencias. Porque, por ejemplo, yo te digo, ¿cómo llamás a la pareja de tu madre? Claro, no padrastro, no acudir a las palabras. Es padrastro, la palabra que corresponde es padrastro, si uno busca en la RAE, pero el astro o astra es un sufijo negativo. Y si te pregunto... ¿Negativo porque por el uso de la madrastra de Cenicienta o por su origen? Desde el punto de vista lingüístico, por el tema del origen, que el sufijo astro se considera negativo. Musicastro, camastro, poetastro. Se supone que tiene que ver con algo negativo, peyorativo. Y desde el punto de vista estereotípico, lo mismo, se han construido a través de la literatura. Mucho más la madrastra que el padrastro, ¿no? Sí. Siempre el padrastro, no sé, ¿no? La literatura no tiene tanto peso negativo como la madrastra. Bueno, tampoco es una palabra, mi actual pareja no se define como el padrastro de mi hija, le parece que, no sabe bien, porque son cosas que no tienen nombre, eso es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y de hecho es importante tomar conciencia que esto no ocurre en todos los idiomas. En francés, por ejemplo, a la madrastra se le dice belle-mère, bella madre, y al padrastro, esa, es lindo. Y a mí lo que me parece que también, nosotros todo esto lo tenemos clarísimo, decimos, son palabras que no debieran ser negativas, sin embargo, conocemos obviamente un montón de personas que están en otra situación y no cambiamos este estereotipo o este lenguaje, ¿no? No, cambió, pero además la velocidad a la que cambió, pues yo iba al colegio, nací en el 70, pero primaria y secundaria, yo sé... Primaria o secundaria, sé perfectamente quiénes éramos los hijos divorciados de toda la escuela y éramos 3. O sea, y yo era la única de mi clase, no, éramos 2. 2 solamente los que éramos hijos de divorciados. Y todo el mundo sabía que éramos los hijos de los divorciados. O sea, no y es ahora, que, como te digo, es casi igual. Al revés, claro. Ahora tenés una familia... Cuando yo terminé la secundaria éramos 3 los que teníamos a nuestros padres juntos. Mirá. El resto estaban todos divorciados. Bueno, pero fue muy vuelta. Poco tiempo que pasó esto. Históricamente. Un cambio muy, muy rápido y por eso también a veces lo que son las creencias, lo que son el lenguaje, cuesta mucho más cambiar, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y las escuelas, cómo se dirigen a esas familias, ¿no? Y que tampoco no siempre tienen lugar, no siempre los nuevos agentes familiares, como de vuelta la pareja de la madre o la pareja del padre, tienen un lugar en actos escolares, por ejemplo, ni existe siempre la categoría como para retirarlos de la escuela, ¿no? Entonces, hay que autorizarlos. Claro, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero tomar conciencia, tomar también conciencia de ejemplos contraestereotípicos. Nosotros conocemos seguramente un montón de amigas o de amigos que son nuevas parejas de personas que tienen hijos y que sin embargo nunca le pondríamos todo eso peyorativo que viene con el estereotipo. Yo en mi caso particular le dedico unas palabras al ex marido de mi mamá y a la actual mujer de mi ex marido, que son ejemplos espectaculares. Claro. Tu mamá tiene casada en segundas nupcias. Estuvo casada en
segundas nupcias, sí, poco tiempo con el papá de mi hermano, Nito, que hoy, comí ayer con él, sigue siendo para mí una persona muy importante. Bueno, sí. Y Yo crecí en una familia que era un lío bárbaro. De hecho, tuve un hermanastro que no sabíamos cómo designarnos. Es un lío bárbaro, pero o sea, tuve un hermanastro que no era hermanastro, pero teníamos una hermanastra en común, ¿entendés? O sea, El hermano de tu hermanastra. no, es mi media hermana. No me queda claro. Claro. No. Yo tengo una hermana Hermano de, de tu media padre. hermana. Mi padre se casa con una señora que tenía un hijo de otro matrimonio. De otro Claro. matrimonio. Mi padre y esa señora tienen una hija. Entonces, Julia es mi hermana, mi media tienen una hermana hermana en común. Se llamaba media hermana. Y él es antiguamente. hermano de tu hermana. Tenemos una media. Es tu media horrible, hermana. media Es hermana, horrible tampoco, también. pero Ahí voy con el entonces- tema de los nombres, me parece espectacular, porque nadie llamaría a su medio hermano, es mi hermano, digo, Sí. ¿no? Entonces me parece que eso Bien. es interesante, pensar en estos ejemplos contra estereotípicos y tener muy en claro que las creencias y el lenguaje a veces, nos engañan y nos llevan a confirmar ciertas cuestiones y después darle un nombre, a mí me parece interesante. Hay que En la buscar. RAE, después de padrastro o de madrastra, dice madre o padre que maltrata a su hijo. Y No. sin embargo, sí, Seguimos. según la segunda definición. Sin embargo, no hay verbos como maternar o paternar, ¿no? Que me parece que es muy interesante muy porque lindo. estas personas nos acompañan en esto también. Muy bien, María Roca, cómo viene cambiando la familia después del Día del Padre, pero no el lenguaje, @mariaroca.ncs. Gracias, María. Y hablando de eso, lo que cambió también, yo no